Estás escuchando Mira Vos, con la conducción de Pablo Cufré y Cecilia Genovese. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Bueno, pasado por humo, lamentable esta sí, situación, ¿no? Lamentable, sí. también es preocupante. Sí, También. exactamente. Pero bueno, nosotros vamos a dedicarnos un poco a la lectura. Un paréntesis, vamos a hacer un paréntesis. Hoy, Pablo, te traje una selección de cuentos. A mí, en lo personal, me gusta mucho esa editorial, la de cuentos. Sí, me gustan mucho los cuentos también. Tenemos una hermosa selección. Siempre decimos que lo que nosotros recomendamos, siempre cuando nos fascina o nos interesa un autor y tenemos la posibilidad de que explore ambos géneros, tanto el cuento como la novela, puedan ir por el cuento en un principio para ver por dónde van los hilos de ese escritor. Claro. Es una mirada un poco más condensada de los fantasmas y de las obsesiones de ese escritor. Uno de los seleccionados de hoy quizás sea el mejor cuentista que tuvo argentino después de Borges, que es Abelardo Castillo. Decía de que él prefería mucho el cuento porque, bueno, ahí se condensaba una idea. Y él decía en forma de broma que el cuento era elegido por los grandes novelistas cuando no tenían una idea que se puede desarrollar mucho más allá de 10 páginas. Decía, ¿no? Entonces, con un grado ahí, claro, de sarcasmo. De sarcasmo. Borges también decía lo mismo. A Borges, cuando le preguntaban por qué nunca había escrito novelas, decía porque él era muy vago, no le gustaba escribir demasiado y que la prosa perfecta se lograba en no más de 10 páginas, decía. Bien. Vamos con el primero. Como dije, Abelardo Castillo. Quizás, como dije recién, sea uno de los máximos exponentes del cuento argentino, luego de Borges, por supuesto. Abelardo Castillo, dueño de una prosa muy singular. Quizá no tenga la profundidad o el mundo onírico o los mundos paralelos que nos enseñaba Borges, pero sí tiene una fluidez en caracterizar los personajes, muchísimos puestos en escena en pueblos pequeños, personas de vidas tranquilas y comunes que pasarían desapercibidos, pero se encuentran frente a situaciones donde los pone en cuestión a mostrar realmente su esencia, ¿sí? El primero que vamos a recomendar de Abelardo Castillo fue uno de sus primeros libros de cuentos. La mayoría de los cuentos que están recogidos en este libro, que es Las maquinarias de la noche, fueron sus primeros cuentos, donde él era muy, muy joven. Murió hace relativamente poco tiempo Abelardo Castillo, que son Las maquinarias de la noche. Como dije, son una serie de cuentos cortos, donde podemos ir desde la historia de la vida de un ascensorista que descubre que hay más de una dirección que abajo y arriba. Y que se puede ir hacia adelante y que se puede ir hacia atrás. Y en ese ir hacia adelante se encuentra nada más ni nada menos que con Sandokan. Una historia disparatada. Lo obsesionaba mucho a Abelardo Castillo, y lo he visto en otros cuentos, las historias alrededor de las venganzas. También hay aquí historias de venganza, como El tiempo y el río, Corazón o Tar. Tar, sobre todo, es una historia de venganza clásica. Un obsesionado, y dicen algunos que era un eximio jugador de ajedrez, Abelardo Castillo. Varios cuentos le dedica a la trama del ajedrez. Y en Las maquinarias de la noche hay un cuento que me parece excepcional, que es La cuestión de la dama en Max Lange, que estuve investigando porque yo no sé jugar al ajedrez, y es una jugada. Max Lange es una jugada. Utiliza ese contexto de una jugada de ajedrez para pergeñar una venganza en contra del amante de su mujer. Bien. Interesantísimo, Abelardo Castillo, te lo devorás. Son cuentos fácil de leer, de una profundidad que uno la transita casi sin darse cuenta. Abelardo Castillo, gran cuentista. Vayan por La maquinaria de la noche, el primer recomendado. Bien. Dicen las buenas lenguas de que actualmente la mejor cuentista argentina es Samantha Schweblin.
Que ya hemos hablado de ella. Hemos hablado innumerablemente de ella. Samantha Schweblin ha incursionado, no le ha ido tan bien editorialmente en novela como en cuento, a pesar de que ella se hace mundialmente conocida, digámoslo así, mundialmente conocida por Distancia de Rescate, esa gran novela llevada a Netflix. Es una de las novelas argentinas actualmente más traducidas de Argentina. Pero hoy vamos a referirnos a cuentos. A mí en lo particular, la Samantha Schweblin me gusta más en cuentos porque como nadie sabe administrar la tensión justa que es necesaria desarrollar en un cuento. En la novela quizás tenés, como diría Alberto Castillo, más charlatanería para desarrollar. En cambio, el cuento... Acá tenés, si querés, digamos, un espacio. Un espacio, no más de 10 páginas. Claro. Samantha Schweblin pone personajes de una complejidad psicológica tan encubierta y tan capaz de desarrollar esa complejidad en pocas páginas. En pocas páginas Samantha Schweblin pone en juego los grandes temas de la vida humana, que es básicamente ese débil equilibrio que hay entre la cordura y la locura. Algunos dicen que es desarrolladora del terror cotidiano o del thriller psicológico. Algunos la comparan con Hitchcock a ese nivel. ¿Qué es lo que vamos a recomendar de Samantha Schweblin? Uno de sus de los primeros de cuento, que es 7 casas vacías. 7 casas vacías son 7 cuentos de Samantha Schweblin. A prestar mucha atención en el desarrollo de los personajes, en la tensión. Cuando leemos a Samantha Schweblin sabemos en las primeras líneas que a ese personaje algo le va a pasar y que eso que le va a pasar va a cambiar radicalmente su forma de entender el mundo y hasta quizás algunos parámetros del propio universo, a ese nivel de la tensión. De Samantha Schweblin, 7 casas vacías. Vamos un internacional. Un internacional conocido. Conocidísimo y un distinto. Estos son, Pablo, ¿te acuerdas cuando siempre decimos que cuando uno entra a una librería y pide ciertos autores, el librero te va a tratar de cierta manera? Si pedís Florencia Bonelli, si pedís Juan Solá, si pedís Paul Bowles, el tipo va a hacer salir a todos los que estaban esperando, va a cerrar la puerta, te va a atender, te va a traer un cafecito, va a decir, este tipo sabe, y se va a esmerar mucho. Paul Bowles es un distinto de la literatura universal. Él escribió novelas y en cuentos, la mayoría de sus cuentos los desarrolló como hicieron varios. Él nació en Nueva York, pero como hicieron varios de aquella época de la Bohemia, se fueron en la década del 50, se fue a vivir a Tánger. Mira. Que era, para ese momento, era algo muy distinto a lo que nos mostraba la película Casablanca, ¿no? Era un Tánger casi salvaje a los ojos del occidente, donde era terrible el choque de las culturas. Paul Bowles se encuentra con un mundo soñado, muy distinto a la cultura occidental de la que él venía, y se encuentra fascinado por esas historias, algunas de terror o de horror, que se contaban en los pequeños pueblos de la década del 50 de África. Ahí desarrolla estos cuentos selectos que están todos juntos, donde los personajes muestran la crisis psicológica del choque de las culturas. La mirada del occidental, y ahí donde surge el terror, donde ve sorprendido ciertas prácticas culturales ligadas quizás a prácticas salvajes, que se encuentra en este nuevo mundo para los ojos del occidental. Cuentos terribles. Acá hay personas muertas, hay personas desaparecidas, personas que desaparecen y nunca más se sabe de ellos. Todo eso en un África de la década del 50, que es, como dije, bastante alejada de Casablanca. Claro. Sí. Entonces, Paul Bowles,
un distinto de la literatura. Vayan por cuentos, sus novelas son un poco más lentas, se han hecho varias películas de sus novelas. Algunos lo comparan o comparaban a Kerouac con Paul Bowles, ¿no? Así que bueno, un distinto. Vayan por los cuentos selectos, aquel que le gusta lo oscuro, lo enroscado, lo raro, pueden ir por Paul Bowles, cuentos selectos. Bien, bien. Vamos a un argentino. Dale. Que a mí en lo particular me gusta mucho, que es Sergio Vicio. Sergio Vicio, conocido particularmente por sus novelas. La novela Era el cielo y Rabia, su mundialmente conocida novela. La pirámide también, una novela pequeña. Y acá nos sorprende en un libro que, debo confesar, Pablo, que me gusta únicamente a mí. A todos los que se lo han ofrecido no me gustó tanto. No me gustó tanto, pero bueno, pero nosotros seguimos insistiendo. Vamos a insistir, claro. Seguimos haciendo política con chicos de Sergio Vicio. Chicos de Sergio Vicio. Es un libro de cuentos, se llama Chicos, y recoge una mirada muy distinta de Sergio Vicio sobre los niños, sobre los chicos. Cuentos que tienen protagonistas a chicos muy distintos al relato que tenemos alrededor de los niños. Acá tenemos niños magos. También no solamente se encarga de niños en su forma humana, sino también que hay niños animales. Hay una historia de entre dos gatos muy desopilante. Aquí, sobre un cuento de este libro de chicos, que se llama Cinismo, es sobre que se basó la película de Lucía Puenzo, XXI. Sí. Bueno, sí. Está basada sobre un cuento de este libro que se llama Cinismo. Bien. Muy recomendado para mí, ¿sí? Para mí. Son cuentos cortos, todo el hilo conductor son niños que salen de lo común, haciendo cosas poco común a los ojos, a veces de los adultos y otras veces escondido de la mirada de los adultos. Entonces, el otro recomendado, de Sergio Vicio. Dejen de lado Rabia, dejen de lado, seguramente que ya lo han leído, Era en el cielo, y vayan por sus cuentos, Chicos. El cuarto recomendado. Mira, acá me llegó un mensaje, me dice Paul Bowles, dice: nunca estuve en Tánger, pero a veces veo fotos y las reconozco por lo que leí en sus libros. Mirá, viste, tal cual. Tal cual. Sí, qué lindo que alguien nos esté escuchando. Sí. Bueno, muy lindo. Eso tiene la magia de la radio. Eso es lo que tiene la magia de la radio. Tal cual. Me tildé en Sí, eso. es así. Es así. Vamos por un poco conocido. César Sodero. César Sodero ha escrito, creo que 2 o 3 libros, 2 de cuentos, y creo que una novelita pequeña. César Sodero es un joven escritor, también es director de cine, que nació en Sierra Grande. Ajá. Quien haya conocido Sierra Grande puede reconocer en sus cuentos ese paisaje, que es la de la estepa y la de la casi cercanía con el mar. No es ese mar idílico, el de la Patagonia que describe César Sodero, sino el de esa estepa, esa playa fría, ese mar que no es casi turbio, esas playas de piedra, claro. Un paisaje casi poco amistoso, ventoso. O poco bucólico, ventoso, sobre todo ventoso. En el Mar de Lobos, César Sodero, para mí, que si hubiese escrito cuentos sería, o si este libro hubiese sido un poco más militado por Alto Pogo o por el mismo César Sodero, sería un gran libro, porque describe todos cuentos, algunos terribles, va muy cerca del thriller psicológico, siempre atravesado por el mar y por el viento, historias de veranos y historias de invierno a la orilla del mar, y como delineando esos personajes que no son los que van de vacaciones al mar, sino de los que viven, claro, en el mar, ¿sí? Hombres toscos, mujeres fuertes, y
niñeces también atravesados por esto, ¿no? Por un contexto, por un paisaje donde en verano hay mucha gente y en invierno son muy pocos. Ujú. Y hay muchas historias para contar. César Sodero, El mar de los lobos, un libro pequeño que nosotros en la librería Exámetros militamos mucho porque nos gusta mucho este escritor y ansiamos que deje el cine y vuelva a la escritura. Bien. Sí. Entonces, El mar de los lobos, de César Sodero. Ahí está. El último, Pablo. Tuvimos el sábado pasado en Exámetro una visita de lujo que fue Federico Falco. Ujú. Federico Falco fue finalista del premio Herralde en el 2019. El premio Herralde es el premio más importante que tiene la literatura de habla hispana, tanto en América como en Europa. Personas muy, Claudia Piñeiro, Mariana Enríquez, Sacheri fue ganador también del premio Herralde. Personas muy, muy reconocidas. Y Federico Falco tuvimos la oportunidad de que nos visitara y presentara su última novela, que es Los Llanos. Bien. Y de él rescatamos un libro que es a partir de donde yo lo conocí a Federico Falco, que fue a partir de cuentos. Con un libro de cuentos con una portada muy linda. Muy bonita, Muy sí. linda. Sí. Les contamos ahí, son como una colección de escarabajos. De escarabajos muy coloridos. Muy coloridos. Sí. De Federico Falco, con su libro de cuentos, Un cementerio perfecto. Federico Falco tiene algunas obsesiones con el tema de poner sus relatos en los pueblos pequeños, algunos casi rurales, aunque en la oportunidad que tuvimos de hablar con él nos confiesa que a él no le gusta mucho el tema del campo. Sí, le gusta escribir sobre todo el campo, pero él prefiere vivir en la ciudad. En la ciudad. Ahora se ha vuelto nuevamente a vivir acá muy, muy cerquita y nos trae este libro de cuentos que se llama Un cementerio perfecto. Como la mayoría de los libros de cuentos, lleva el nombre de uno de los cuentos. Federico Falco es un verdadero artista en generar climas de paz en sus cuentos. Cuenta cosas terribles que le pasan a las personas, pero lo hace con una prosa muy descansada, muy tranquila, casi poética, que te lleva a los confines más íntimos de sus personajes. Uh-huh. En Un cementerio perfecto, el cuento de Un cementerio perfecto, yo tuve la oportunidad de preguntárselo cuando lo tuvimos ahí, si existe la profesión de los arquitectos de cementerio. Ajá. Él dice que no sabe si existe, que le pareció una buena idea de que un arquitecto de cementerio... Ya sabes, si sale la próxima novela de Federico Falco hablando de los arquitectos, una trama así, ya la imagino, un poco oscura, policial, no, vos sabés que no, arquitectos puede ser, de cementerios. Pero El cementerio perfecto es un cuento que es perfectito porque lleva la atención al punto justo y es un arquitecto de cementerios que quiere terminar su obra cumbre en un pueblo muy pequeño donde un déspota intendente quiere dejar como su legado el mejor cementerio de Argentina. Ajá. Entonces llama a él para que le diseñe el mejor cementerio, básicamente porque él estaba a punto de morir, el intendente. Entonces quería dejar ese legado. Interesantísimo, en el medio hay una historia de amor muy lindo. El último recomendado, entonces, Federico Falco. Vayan por cuentos antes de leer su gran novela Los Llanos, Un cementerio perfecto. Excelente, excelente. Bueno, una variadísima cantidad de opciones. Para leer cuentos. Ideal para leer a la siesta. Claro, exactamente. Sí. Bien. Todo esto lo encuentran, ya saben, en librería Exámetro, que está en Ciprés 180. Ciprés 180. ¿Qué viene en los próximos semanas? Tenemos para el mes de noviembre. Porque nos vamos a tomar unos días de vacaciones. Si bien la librería va a estar abierta, nos vamos a tomar unos días de vacaciones. La librería se la hemos recomendado a una que la lleva adelante una queridísima amiga lectora, que la va a llevar adelante como nosotros, con el mismo amor y cariño. Uh-huh. Y para noviembre
vamos a tener una sorpresa importante. Bien, importante. bien. Vaya reservando ¿Vamos el lugar reservando? desde ya. Bien. Sí, sí. No, no. Mira, No, bueno, vos sabés que no sé muchos si- nos piden, pero Mariana Enríquez es de las difíciles, Mariana Enríquez. Sí, sí. Si yo te pasara el caché que nos pasó una vez que queríamos traer a Claudia Piñeiro y tenemos que vender la librería, la librería el 08 del auto. Claro, la hacen en la plaza la charla. En la plaza. Sí, sí, un caché de 200.000 pesos por 2 horas de charla. Bueno. Esos son los cachés. ¿Qué va a ser? Bueno, son los consagrados. Claro, Sí, sí. claro. Sí, sí. Pero se viene algo importante. Muy importante, a ese Sandra. nivel, ¿eh? A ese nivel. Bien, A ese bien, nivel. bien. Así que Sí, ya sí. vamos generando la expectativa. Sí, sí. Pablo, como siempre, un placer y muchísimas gracias. A vos. Nos encontramos dentro de 15 días con más recomendaciones de Pablo González.